Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros a todos vosotros los que lleváis aquí toda la mañana, pues eso, el que estéis aquí, continuéis, y al comité organizador que me pidiera hacer esta mesa, o participar en ella, vamos. Lo que me han pedido es que intente traer la psicología al laboratorio de hemodinámica. Ha costado un poquito, pero espero haberlo conseguido, a ver si es verdad. Lo primero que he hecho ha sido dividir los procedimientos complejos en dos tipos, dependiendo de qué patología deriven. Porque tenemos procedimientos que van a ser consecuencia de patologías degenerativas, donde hay una sintomatología previa o donde antes ha habido una cirugía, como puede ser el Astavis, el LIC o el Mitraclip. Y hay otros que derivan de patologías que aparecen de manera sorpresiva, donde no existe esa sintomatología previa o los síntomas son muy insidiosos, como en el infarto, la oclusión crónica o la enfermedad del tronco. ¿Y por qué lo he dividido así? Lo divido así porque creo que el perfil del paciente es muy distinto. Cuando un paciente tiene una enfermedad degenerativa, lo que percibe es una gran disminución de la calidad de vida. Por lo tanto, ve la intervención que le vamos a realizar como una alternativa a la muerte, a una muerte además con muy mala calidad de vida. Recordad que muchos de estos pacientes están desestimados por cirugía, son pacientes que están desahuciados y es su única opción. Por lo tanto, va a haber por parte del paciente y de la familia una preparación hacia la enfermedad y hacia la muerte. Y van a pasar por un proceso parecido al que pasa un enfermo crónico o un paciente terminal. En cambio, cuando la enfermedad te llega de manera sorpresiva, no existe esa percepción de disminución de la calidad de vida. No existe conciencia de enfermedad previa y, por lo tanto, no hay preparación hacia la enfermedad y hacia la muerte. Esta señora es Elizabeth Kübler-Ross, que fue una psiquiatra suizo-estadounidense que se la considera un referente a nivel mundial en cuidados paliativos y en la muerte. Ella elaboró lo que se llama el modelo de Kübler-Ross, en el que plantea que cuando un enfermo en proceso terminal es consciente de que está en un proceso terminal, pasa por una serie de etapas para afrontar su enfermedad y el proceso de muerte. Este es el modelo de Kübler-Ross, en el que ella marca 5 etapas: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Dice que estas etapas no son consecutivas, que de hecho todos los pacientes no tienen por qué pasar por todas ellas, que las etapas se entremezclan. Sí que dice que al menos pasan por 2 de ellas y más adelante extiende este proceso a cualquier individuo que pase por un evento significativo en su vida. Un evento significativo puede ser una muerte de un familiar, puede ser un divorcio, puede ser una separación o puede ser un procedimiento complejo. Por lo tanto, nuestros pacientes y sus familias van a estar en cualquiera de estas etapas de Kübler-Ross. La negación es una etapa de incredulidad y rechazo que aparece como un mecanismo de defensa del individuo para poder ir adaptándose a la enfermedad. Lo que tenemos que hacer como profesionales es ser realistas y no mentirles. Estos son los pacientes que parecen que no han entendido lo que les está pasando. El paciente del código de infarto que te dice que no se quiere hacer la angioplastia hasta que no llegue su familia. O el paciente que bromea con la situación. En la fase de rabia, el paciente se muestra irascible, difícil, intolerante y además esa rabia la desatan hacia las personas más cercanas, hacia el profesional sanitario o hacia sus familiares. La causa de esa rabia es la frustración de sentirte impotente ante la situación, de saber que no la puedes conducir, que has perdido el control. Y si esa rabia la reprimen, lo que se transforma es en una depresión. Lo que tenemos que hacer es no tomarla como un ataque personal, no es contra nosotros, es su frustración y tenemos que permitir que la exteriorice. Este es el paciente que protesta por el tiempo de espera, porque se le está derivando de un médico a otro, porque se le ha dejado ingresado en un hospital que está lejos de su casa y a su familia le va a costar ir a verle. La fase de negociación es en la que el individuo busca hacer pactos, promesas, sacrificios y donde aparece el sentimiento de culpa. Tenemos que escucharle con respeto y con aceptación. Aquí es cuando los pacientes nos dicen: esto me ha pasado por fumar, mañana mismo lo dejo, voy a perder 30 kilos, voy a empezar a hacer ejercicio, voy a cambiar de estilo de vida. Y te lo encuentras a los 6 meses en una revisión y a lo mejor no ha hecho todo esto. La fase de depresión es una fase de tristeza y desánimo, que es el momento en el que el individuo resuelve los asuntos pendientes. No tenemos que alegrar a estas personas. Esta fase hay que pasarla y hay que pasarla por el proceso psicológico. Tenemos que dejarles que siga esta fase. Estos serían pacientes muy crónicos, con muchas recidivas, a los que se les vuelve a intervenir y creen que se les va a volver a cerrar el stent porque ya se les ha cerrado otras veces.
y porque el infierno es esperar sin esperanza. Esta es la última fase, la de aceptación, donde el paciente acepta lo que puede ocurrir porque ya lo ha elaborado. Dalai Lama decía: acepta, no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no puedes cambiar. Estos son los pacientes a los que les preguntas cómo están y te dicen que están bien, que están tranquilos, que lo han traído todo resuelto, que les acompaña a su familia y que están preparados. Este es otro modelo de afrontamiento. Un modelo de afrontamiento de las situaciones de estrés. Lo plantearon Lazarus y Folkman, y Holland lo adaptó a la enfermedad, entendiendo la enfermedad como estrés. Así, Lazarus definió ese afrontamiento como el esfuerzo cognitivo y conductual que va a hacer un individuo ante esa situación estresante para poder dar una respuesta. Y quiere dar esa respuesta para volver a conservar la calma, volver a la homeostasis del organismo. Así, ante esa enfermedad, que es ese proceso estresante, el individuo lo que va a hacer es dos tipos de valoraciones. Por un lado, va a valorar la situación y, por otro lado, va a valorar los recursos que tiene para afrontarla. Dependiendo de cómo perciba esto, el suceso estresante, o sea, la enfermedad, le va a parecer irrelevante cuando sus recursos superan con creces la situación. Le va a parecer un reto cuando considera que tiene recursos pero que los tiene que poner en marcha para afrontar la situación. O le va a parecer una amenaza cuando considera que la enfermedad, la situación de estrés, sobrepasa los recursos que tiene para afrontarla. Dicho esto, el individuo puede hacer tres tipos de afrontamiento. Puede centrar ese afrontamiento en el problema, en las emociones o en el significado. Cuando hacemos un afrontamiento centrado en el problema, lo que nos dirigimos es a modificar el problema, a cambiarlo, a resolverlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar información para resolver ese problema. Estos son los pacientes que preguntan por las opciones terapéuticas, que dicen cuáles son los siguientes pasos que vamos a hacer, qué más se puede hacer, qué más pruebas me van a realizar. Van buscando la solución del problema. Cuando el sujeto lo centra en las emociones, lo que le ocurre es que la situación le sobrepasa. No es capaz de afrontarla emocionalmente. Y como no es capaz y quiere disminuir ese sufrimiento emocional, lo que hace es evitarla. Aparece la evitación, el escape, el distanciamiento, la búsqueda de soporte social, la transferencia de la responsabilidad a otras personas. Estos son los pacientes que no quieren oírlo, no quieren verlo y mucho menos hablar de ello. Son los pacientes que lo niegan. Puede ser tan grave como rechazar un tratamiento o una prueba, o tan leve, entre comillas, como aquel paciente al que le preguntas qué medicación toma y te dice que la historia la lleva su mujer, que él no sabe nada. Cuando el individuo centra el afrontamiento en el significado, lo que busca es comprender el para qué de la enfermedad. ¿Para qué me ha servido esto? ¿Qué aprendizaje puedo realizar de aquí? Este es el paciente que te dice: me ha dado un infarto porque llevo una vida muy estresante, voy a cambiar mis prioridades, voy a anteponer mi salud a todo lo demás. Cuando nosotros ofrecemos a los pacientes información sobre la patología, información sobre la forma de resolverla, lo que estamos haciendo es darles estrategias para desarrollar un modelo de afrontamiento centrado en el significado. Y otra parte muy importante de nuestro trabajo es la comunicación de las malas noticias, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Las malas noticias son aquellas que van a afectar significativamente la perspectiva y expectativa del sujeto en un futuro más o menos cercano. Tienen una alta implicación emocional, su afrontamiento va a depender de variables individuales, puesto que son muy subjetivas. Estos dos señores son Buchman y Bale, que son dos oncólogos que elaboraron un protocolo para comunicar malas noticias. Este protocolo está basado en 6 pasos, escalonados y concatenados, y lo que ellos plantean es, lo primero, preparar el contexto. Luego, descubrir qué sabe el paciente. Luego, descubrir qué quiere saber. Lo siguiente, asegurarnos de que nos han comprendido la información, que eso es lo de compartir la información. Luego, deberemos dar apoyo emocional a este paciente y, por último, planificar su futuro y su seguimiento. En la preparación del contexto nos dicen: ten en cuenta el tiempo que tú vas a tardar en informar, pero ten en cuenta el tiempo que vas a necesitar para responder a las preguntas que te va a hacer esa gente, a la que les acabas de dar la noticia. Y ten en cuenta que la noticia tiene un gran impacto, con lo cual van a necesitar tiempo. Además te dicen: elige el lugar, un lugar más o menos privado, que no lo oigan otros pacientes, e intenta evitar dar la información de pie, mejor sentados.
También piensa a quién le vas a dar la información, porque el receptor de la información, según la ley, es el paciente. ¿Se la vamos a dar al paciente? ¿Se la vamos a dar a familiares? ¿Se la vamos a dar a familiares sin contar con el paciente? ¿Y quién va a dar la información? Ellos recomiendan que vayan al menos 2 miembros del equipo sanitario. Tenemos que saber qué sabe el paciente. Tenemos que preguntarle acerca de lo que sabe la información que le han dado ya. Este es el señor del código infarto que le llega, se le pregunta, ¿sabe usted que ha venido al hospital? Y te dice, no. Yo solo sé que estaba en casa, que me dolía el pecho, que llamaron a una ambulancia, que vinieron, que se puso un montón de gente a mi alrededor, me pusieron un montón de cables, me subieron a una camilla, me llevaron a un hospital, aquí estáis muchísimos, no tengo ni idea ni de dónde estoy. Y a lo mejor sí se lo hemos dicho, o a lo mejor se nos ha olvidado. Descubrir qué quiere saber, porque tenemos que respetar la autonomía del paciente. Hay pacientes que quieren saber y hay pacientes que no quieren saber más, y eso también está bien. Este es el paciente que te dice, estoy en buenas manos, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Ese paciente no quiere recibir más información, no hay por qué metérsela. Y asegurarnos de que nos han comprendido. Y tener en cuenta una cosa, que el impacto de la noticia que estamos dando puede impedir la comprensión de lo que decimos posteriormente. Cuando nosotros le decimos a un paciente que tiene una enfermedad de 3 vasos, que de las 3 arterias del corazón, las 3 están tapadas, que le vamos a abrir el pecho y le van a operar, seguramente todo lo que digamos después no lo procese. Se acaba de bloquear ahí. Luego le damos un montón de información y no nos explicamos por qué no la saben, si se la hemos dicho. Tenemos que favorecer la expresión emocional de nuestros pacientes y no nos tiene que dar miedo. Tenemos que saber manejar la inteligencia emocional, gestionar nuestras emociones y las de ellos. Y para eso es básico el desarrollo de la empatía. Y dar mucha confianza y seguridad. Para ello, ofrecer mucha información. Estamos ante procedimientos complejos, donde el ideal es que la persona que le está viendo antes del procedimiento sea la cara que él ve en el procedimiento y la cara que él ve en el seguimiento, porque eso da mucha confianza. Pero si no puede ser así, porque el ideal no siempre puede ser así, le explicaremos al paciente que somos un equipo, que todos manejamos la misma información, que la información queda registrada en la historia clínica, que aunque venga otro compañero, no pasa nada, va a saber lo mismo que sé yo, que soy con el que estás hablando. Bueno, para concluir diré que tenemos 2 tipos de procedimientos complejos que derivan de 2 tipos de enfermedades muy diferentes. Aquellas que aparecen de una manera insidiosa y, por lo tanto, le permiten al individuo adaptarse, y aquellas que aparecen de una manera brusca y que no permiten esta adaptación. Decir que pacientes y familiares se van a encontrar en alguna de las 5 etapas de Kühlberg-Ross y que tenemos que tener herramientas para manejarlas, estrategias para abordarlas. Esas estrategias se basan en habilidades de comunicación como son la escucha y la empatía. Eso es básico. Además, sabemos que cuando damos información a los pacientes, lo que estamos dándoles son estrategias para desarrollar afrontamiento centrado en el problema. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es empoderarles. Damos información si ellos la quieren y además es bueno que se la demos. Y además que tenemos un modelo para comunicar malas noticias, un modelo que es sencillo y que está basado en la generación de un contexto adecuado, en respetar el deseo de información del paciente, qué sabe, qué quiere saber y asegurarnos de que nos han entendido, en acoger su respuesta emocional con empatía y en darle confianza y seguridad de cara al seguimiento. Muchas gracias.